Arratsaldeon, buenas tardes. Soy Daniel Sánchez Portal, el director del Centro de Física de Materiales, un centro mixto del CSIC y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad del País Vasco. Y tenemos el gusto de traerles una nueva entrega hoy de este ciclo de charlas que sabemos de, que organizamos en colaboración con Kutxakultur, expensas o bueno, por iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y es un placer pues tenerles a ustedes aquí una vez más. Bueno, esta es en principio la cuarta y última charla de esta entrega del ciclo este año. Como ustedes saben, hemos tenido 2 charlas y la tercera, que era la charla de Lara Lloret sobre inteligencia artificial, se tuvo que cancelar por problemas médicos, pero bueno, está todo bien, así que esperamos que la podamos reprogramar y que podamos tener esa charla en un futuro cercano. Y bueno, hoy pues es un placer para mí dar la bienvenida a Antonio Chica Lara, que nos va a hablar sobre el hidrógeno verde, realidad o reto. Yo creo que reto, desde luego, y espero que realidad, si no es ahora, pronto. Como ustedes saben, el hidrógeno se ha postulado como una de las alternativas o bueno, uno de los posibles no me sale la palabra, combustibles, perdón, combustibles en este proceso de descarbonizar la economía. Y es, en principio, pues una de las alternativas pues, más prometedoras, pero también presenta muchos retos asociados a su producción, el coste energético que conlleva, el almacenamiento, etc. Y bueno, Antonio nos va a hablar de todo esto y bueno, estoy seguro que va a ser una charla muy interesante. Él es uno de los grandes expertos en la producción de hidrógeno que hay en el país. Y bueno, después de la charla tendremos, como hemos hecho este año con este nuevo formato, pues tendremos una charla entre Antonio y una de nuestras científicas del centro, Sara Barja, en el que pues, podremos conocer no solamente la ciencia que nos ha contado Antonio, sino detalles sobre su carrera científica y su perfil personal, qué es lo que le motiva, etcétera, etcétera. Queremos que conozcáis un poco más qué hay detrás de la ciencia, que hay personas y cuáles son sus motivaciones y sus retos y los problemas que enfrentan cada día. Bueno, el currículum de Antonio Chica Lara es bastante sorprendente. Me ha sorprendido cuando lo he visto. Desde luego, yo no sé de dónde saca el tiempo para hacer las cosas, porque vamos, es doctor en Ciencias Químicas por la UPV, la Universidad Politécnica de Valencia en este caso, en 2002, pero también es graduado en Psicología en 2015 y graduado en Medicina por la Universidad de Valencia en 2021. Yo ya alucino con esto. Pero es que no solamente es así, sino que es un colega del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde es un investigador científico en el Instituto de Tecnología Química, y donde, aparte de ser el vicedirector en estos momentos, pues es también el coordinador de una plataforma temática interdisciplinar precisamente sobre la transición energética sostenible. Y no solamente eso, sino que ocupa puestos en la Real Sociedad Española de Química, es el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Materiales de la Agencia de Calidad Científica y Universitaria de Andalucía, etcétera. Vamos, o sea que yo tengo una envidia que me muero porque no sé de dónde saca el tiempo, cómo lo gestiona. Y bueno, pues como ya os he avanzado, es uno de los grandes expertos que hay en temas relacionados con catálisis para la producción de hidrógeno, el almacenamiento de hidrógeno y el almacenamiento de energía en pilas, etcétera. O sea que, bueno, no podemos estar en mejores manos para que nos guíen en esta temática. Y luego, como os he avanzado, pues después de la charla tenemos un pequeño diálogo con Sara Barja entre Antonio y Sara Barja Martínez. Sara Barja es una Iker Research Associate Professor asociado a la Universidad del País Vasco y trabaja en nuestro centro, en el Centro de Física de Materiales, y su investigación se centra precisamente en entender la actividad química, la actividad catalítica, mirando a la escala atómica, viendo la relación entre la estructura en la escala muy pequeña y la reactividad que tienen los materiales. Ella es doctora en Física por la Universidad Autónoma de Madrid en 2012 y después de estancias en
en Estados Unidos, en California, en el Lawrence Berkeley National Laboratory, y en Alemania, en el Max Planck, trabajando, pues se vino a trabajar con nosotros. Fuimos muy afortunados de que nos eligiera, y en 2021 pues consiguió una beca Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación, que, como sabéis, son muy prestigiosas y acarrean pues una aportación económica muy importante, y con ella pues ha iniciado la creación de un laboratorio propio en el Departamento de Química, y asociado también a nuestro centro aquí en San Sebastián. Ella es premio Ikerbasque 2023 y luego colabora con Naucas y en muchos eventos de divulgación. Y bueno, pues después de este rollo que os he echado, pues pasemos a la charla de Antonio. Y nada, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes a todos, y muchas gracias por tomaros la molestia de venir aquí a escucharme, que no sé si cubriré las expectativas, pero bueno, mi idea es que por lo menos os hagáis una idea de lo que el hidrógeno supone, la alternativa que puede suponer para este sistema energético actual que tenemos basado en combustibles fósiles, y cómo el hidrógeno puede ser una solución, no la solución, ¿vale? Porque al final cualquier sistema energético que esté bien establecido debe de tener diferentes inputs, entradas, y no solamente, digamos, ser subsidiario de un tipo de energía nada más, que es lo que ahora tenemos y porque por eso tenemos estos problemas. Bueno, pues antes de nada agradecer a Idoia, agradecer a Daniel, y agradecer a todos los que organizan este ciclo de conferencias por pensar en mí y por invitarme a estar aquí, que bueno, pues para mí siempre es un placer venir a San Sebastián, que me gusta muchísimo, y que, bueno, me gustaría incluso acercarme más y más a menudo, establecer colaboraciones con los de aquí. Vamos a hablar un poquito de hidrógeno, vamos a intentar un poco daros una idea de por dónde están las cosas con el hidrógeno, y no solamente vamos a hablar del punto de vista científico, sino también de un punto de vista más general, y también abordando esa parte económica que al final es la que, desde el punto de vista social y de impacto ya en el ciudadano de a pie, es el que de verdad interesa y le rasca el bolsillo, y el que hace que se tomen decisiones en un sentido u otro. Bueno, la conferencia la he titulado Hidrógeno renovable, realidad o reto. Yo creo que podemos empezar ya con el spoiler. Es una realidad y es un reto, las dos cosas. Es decir, la respuesta a eso es quitar los interrogatorios y decirlo así tajantemente. Es una realidad porque ya se está estableciendo, porque ya existen legislaciones, ya existen gobiernos que lo están lanzando hacia adelante. Pero además es un reto porque todavía no tenemos todas las tecnologías necesarias, bien ajustadas, que permitan obtener un hidrógeno de una manera, digamos, económica, ¿no? Bueno, para hablar un poco de por qué el hidrógeno está inmerso en toda esta vorágine de la transición energética, de las alternativas energéticas, tenemos que fijarnos primero en nuestro sistema energético, qué problemas tiene y qué es lo que nos está haciendo buscar alternativas a lo que ahora tenemos, ¿no? Sabemos, por un lado, que al final los combustibles que tenemos ahora, que son fósiles, van a terminar por agotarse, con lo cual, desde esa perspectiva, hay que buscar nuevas alternativas, ¿no? Pero, y lo que es más importante y lo que a los científicos nos estimula y supone un reto, es que estos combustibles que tenemos ahora son muy contaminantes, generan muchos problemas de contaminación a nivel local y a nivel global. A local, por todos esos gases que se emiten los coches, gases de azufre, gases de nitrógeno, que tienen efectos directos sobre los lugares donde se emiten, ¿no? Y globales, porque ya sabéis, el CO2 es uno de esos gases que se emiten y que a nivel global se está relacionando, y ya está confirmado que tiene que ver con el efecto invernadero y, por supuesto, con el cambio climático. Y luego, esta problemática, que también es muy importante y que está relacionado pues, con esos países que tienen pues, esos yacimientos de petróleo y que son los que de alguna manera están controlando el suministro, ¿no? Eso supone que cuando estos países, como estamos viendo ahora, tienen algún problema geopolítico, se traslada al suministro y suben los precios, lo que hace que los precios sean inestables y no tengamos, digamos, una regularidad o una predicción en
en esos precios ni un control sobre esos precios, ¿no? Entonces, estos tres problemas son muy importantes, que hay que abordarlos y que son los que nos hacen que tengamos que buscar nuevas alternativas. Pero, desde luego, a los científicos lo que nos interesa es terminar con esa contaminación y sostenibilidad que no tienen los combustibles fósiles. Fijaros en España, ¿no? La mayor parte de esa energía primaria que utilizamos en España, a todos los niveles, proviene de los combustibles fósiles, más del 86%. Y si nos vamos a la cantidad de esa energía primaria que se utiliza con fines energéticos, de verdad, pues prácticamente más del 70% se está dedicando, pues, o se está siendo cubierta la demanda por combustibles fósiles. Eso es un problema importante porque estos combustibles fósiles, como os decía, tienen importantes problemas de contaminación. Problemas como inicialmente, durante sus primeros usos, ya llamaron la atención y que están relacionados con la lluvia ácida, ¿no? ¿Y cómo es esto? Simplemente que cuando utilizamos combustibles fósiles, estos tienen heteroátomos como azufre y nitrógeno que al quemar forman los correspondientes óxidos que en contacto con el agua, la humedad de la atmósfera, se termina formando el nítrico y el sulfúrico, que son ácidos muy corrosivos y que generan problemas como ya hubo en la Selva Negra, centro europeo, o en diferentes estructuras en ciudades como estatuas, etcétera, ¿no? Es decir, es importante controlar este tipo de contaminación que inicialmente apareció cuando se utilizaron de manera muy masiva los combustibles fósiles y que los países establecieron para controlar esa lluvia ácida, que ya se dieron cuenta que era un problema, sobre todo a nivel centroeuropeo, se establecieron una serie de regulaciones que hacían que los combustibles tuvieran que tener bajas concentraciones de azufre, de manera que así pudieran ser utilizados sin generar esa lluvia ácida, ¿no? Fijaros, Europa, que es el que tiene una de las legislaciones más restrictivas en las que la cantidad de azufre que tiene que haber en los combustibles debe de estar por debajo de los 10 ppm. Eso supuso para las compañías petroleras, las refineras, cambiar de una manera drástica sus procesos, ¿no? Porque tuvieron que desarrollar nuevos sistemas de producción de combustibles con baja cantidad de azufre. Pues bien, eso lo hicieron muy bien, y si veis aquí, pues bueno, todos los contaminantes que se legislaron y que se prohibieron, o por lo menos disminuyeron su concentración, o se permitió bajas concentraciones en los combustibles, pues a partir de los años 90 se consiguió disminuir por diferentes procesos, ¿no? Pero fijaros que hay uno que no se consideraba contaminante, que lejos de disminuir lo que hizo fue subir, que es el CO2, ¿no? Y ahora sabemos que el CO2 está relacionado con el efecto invernadero y con el cambio climático. Con lo cual es importante establecer algún tipo de restricción, algún tipo de legislación que permita pues, que estas emisiones se disminuyan con el tiempo. Emisiones que aquí veis algún ejemplo, ¿no?, de cómo están afectando pues, a glaciares, por ejemplo Uppsala, que está en el sur de Argentina, en donde de 1928 a 2004 pues, está claro que ha sufrido un deshielo por un aumento medio de la temperatura. O que también está en Argentina, donde la lengua, ¿no?, del glaciar ha desaparecido ya, y que bueno, pues que al final está claro que ese CO2, que no se ha actuado como él, sí que se debe actuar porque al final tiene un efecto. Y esto, bueno, lo podemos ver en las emisiones que a nivel mundial existen de estos gases de efecto invernadero, entre ellos el CO2, en donde tanto pues, la actividad residencial, la industria o el transporte son los grandes generadores de este CO2, ¿no? Teniendo en cuenta pues, que ese gas hay que regularlo, pues sabéis que el Acuerdo de París y ahora más reciente en la COP28 pues, se establecen una serie de objetivos en cuanto a emisiones que algunos países firman y se comprometen a cumplir con el objetivo de disminuir la temperatura, es decir, que no lleguemos a una temperatura media de más de 2 grados en los próximos años, ¿no? O que de alguna manera pues esas industrias o esos sectores que están generando grandes cantidades de CO2 no lo hagan, ¿no? Y para eso, en el Acuerdo de París se estableció una serie de objetivos y después la Agencia Internacional de Energía, teniendo en cuenta esos objetivos, hizo un plan de ruta. Es decir, si se quieren cumplir con los objetivos de París o
o sería extrapolable a los recientes, que todavía no están completamente publicados y definidos, los que ha habido en Emiratos con la COP28, ¿no? Esos objetivos, si se quieren cumplir, se tienen que llevar a cabo más de 400 pasos importantes o 400 etapas en referencia a los combustibles que estamos utilizando hoy en día. Y aquí os hago un extracto de 3 de ellos que son muy importantes y que afectan al uso de los combustibles, que es la paralización inmediata de cualquier inversión que esté relacionada con los combustibles fósiles, la prohibición de vender automóviles de explosión interna más allá de 2030 y conseguir en el 2040 que el sistema energético actual sea cero en emisiones de CO2. Eso es necesario si queremos cumplir con los objetivos. Pero ya sabéis que esto es muy difícil, aunque hay intenciones, luego las intenciones no se materializan en una realidad. Pero bueno, realmente la Agencia Internacional de Energía lo deja claro. Si se quiere cumplir esos objetivos, tenemos que ir ahí. En España, si nos centramos, vemos que también las grandes emisiones son pues, residencial, la calefacción, los coches y además a la industria, ¿no? Fijaros aquí, donde se comparan las emisiones de 2019 con respecto a 2018. Fijaros que España está dentro y ha firmado esos objetivos en París y en la COP28 para disminuir emisiones. Y como los firmó, hizo un esfuerzo para intentar pues no emitir CO2 o por lo menos bajar esas emisiones. Fijaros que en industria, residencial, agricultura y generación eléctrica logra disminuir las emisiones, especialmente en la industria. Pero hay un sector que lejos de bajar las emisiones, lo que ha hecho ha sido incrementarlas, el transporte. Es decir, el transporte resulta bastante difícil de desligar de los combustibles fósiles porque las prestaciones, porque el uso no es el mismo y como es el usuario el que decide, resulta muy difícil convencer a gente como vosotros o a gente como a mí mismo para utilizar coches que no lleven a cabo pues, la utilización de combustibles, ¿no? Fósiles. Fijaros un ejemplo, es muy interesante, esto ocurrió durante la pandemia. Aquí tenéis estos puntos que veis aquí, son emisiones de gases de nitrógeno, que estos gases son provenientes del transporte, fundamentalmente. Y veis que en tanto Madrid como Barcelona, algo también por Valencia, Lisboa, Sevilla, Granada, pues tienen una gran cantidad de emisiones. Estas emisiones, cuando pasamos un año después, en plena pandemia, fijaros lo que ocurre. Los puntos se hacen muy pequeñitos. ¿Qué pasó aquí? Pasó que estuvimos encerrados en casa, se restringió muchísimo el transporte y lo que nos está diciendo esto es que consumir menos funciona. Y lo que tenemos que hacer es concienciarnos de que tenemos que consumir menos en todos los aspectos. ¿Cuántos de nosotros utilizamos el coche solos, es decir, yendo nosotros solos para ir al trabajo o para cualquier otro uso? ¿O cuántos de nosotros utilizamos luz o calefacción o aire acondicionado en unas condiciones que realmente no son las más eficientes? Si logramos bajar esos consumos, si logramos concienciarnos del consumir menos, podemos llegar a rebajar hasta el 50% las emisiones de CO2. Suficiente ya para cumplir con esos objetivos de París, ¿no? Bueno, en España, aparte de todo lo que ya os digo y que participa a nivel mundial, España tiene su propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, con objetivos muy ambiciosos, objetivos como los que aquí veis. Reducir un 23% las emisiones de CO2 en el 2030, un 42% de la energía que consumimos que sea de origen renovable, que además el 74% de la eléctrica sea renovable y mejorar la eficiencia. Esto es un punto muy importante, la eficiencia, ¿no? Y luego para el 2050 ya pues, hacernos prácticamente neutros y 100% renovables. Son objetivos ambiciosos, recientemente revisados y publicados por nuestro Plan Nacional. ¿Y cómo conseguir eso?
Pues eso se consigue con las energías renovables, las que aquí veis y que en España tenemos de todas. Tenemos eólica, hidroeléctrica, geotérmica, solar, mareomotriz, oleomotriz, biomasa, biodiesel y bioetanol. Todo este tipo de energías las tenemos distribuidas en España según localizaciones y podrían ser utilizadas para cumplir con esos objetivos. Pero además, y esto puede crear controversia, pero yo creo que es interesante que lo sepamos, sobre todo porque el COP28 pone al mismo nivel y en la misma frase promocionar la energía nuclear y el hidrógeno verde, ¿vale? Los pone en la misma frase, es decir, los entienden como energías que nos pueden ayudar a superar la rebaja de emisiones de CO2 que queremos, ¿vale? Cumplir. Y tenemos aquí pues la fusión, o sea, la fisión nuclear con esas ventajas importantísimas. La nuclear no emite CO2, pero es verdad que sí que genera pues residuos que pueden considerarse contaminantes, ¿no? Hay que tener en cuenta también, bueno, que España no es una de los grandes países nucleados, ¿no? Solo tiene 7 centrales activas, mientras que en Europa pues hay 40. Y Francia no solamente confía en la nuclear, sino que va a multiplicar por varias veces la construcción de nuevas unidades, ¿no? Y la fusión nuclear, muy importante también, aunque esta no se puede considerar como renovable, ¿vale? Pero sí que lo importante es que no hay problemas de residuos como pasa en la fisión. Obstáculos, pues que es una tecnología que todavía necesita más desarrollo, rebajar el precio y sobre todo aumentar la producción de energía. Pero son energías que se tienen en cuenta a todos los niveles, europeo y español, sobre todo europeo, para conseguir esa bajada en las emisiones de CO2, ¿no? Al final, esta frase es lo importante. Lo que tenemos que hacer es que estamos en una plena transición energética, que debemos de abordar importantes retos, no solamente tecnológicos, sino también sociales y económicos, para que las energías renovables al final sean las que configuren el sistema energético, que lo que harán es que sea más sostenible y libre de emisiones, ¿vale? Y para conseguir lo que esa frase dice, se establece una serie de retos energéticos que tenemos que intentar implementar, retos a nivel de la actividad industrial, a nivel del transporte, a nivel del almacenamiento, a nivel de eficiencia y sobre todo de recuperación de energía y a nivel de sectores adictos a la energía. ¿Qué tenemos en la actividad industrial? Pues la actividad industrial es la que mayor emisiones de CO2, una de las que mayor emisiones de CO2 tiene, con lo cual el reto sería conseguir industria menos contaminante. ¿Y cómo? Quedaros con esta palabra, electrificación. La electrificación de la industria permitirá que pueda ser la energía procedente de renovables, la electricidad de renovables, si se electrifica, utilizarla y por tanto disminuir emisiones. Transportes, segundo en importancia en cuanto a emisiones de CO2, 25%. Y además el transporte es que prácticamente solo se nutre de combustibles fósiles, 95%. ¿Y qué hay que hacer? De nuevo, la palabra electrificación, electrificar la movilidad. Eso ya lo estamos haciendo, ya tenemos coches eléctricos. Es verdad que los coches eléctricos pueden tener su problema cuando estamos hablando de grandes distancias o cuando estamos hablando de recargas rápidas. Pero bueno, luego os comentaré alguna cosa más de estas, ¿no? Almacenamiento, si todo lo vamos a electrificar, vamos a necesitar almacenar energía. ¿Por qué? Porque las energías renovables son intermitentes. Puede que se produzca mucho porque hay viento y estamos de día con sol y no la consumamos, con lo cual lo que nos consumamos la perdemos, o puede ser que se produzca poco de noche cuando no hay viento y sin embargo necesitemos porque estamos consumiendo. Con lo cual esa intermitencia, si no almacenamos los excesos para después utilizarlos en los defectos, pues resultará complicado que las energías renovables penetren, ¿no? Entonces, el almacenamiento es fundamental, desarrollar sistemas que sean lo más eficientes posibles para almacenar esa energía eléctrica que nos sobra para después consumirla cuando la necesitamos. Y la eficiencia, lo que os decía, eso está relacionado sobre todo con nuestros edificios, con nuestros lugares de vivienda, donde tenemos que la eficiencia es bajísima. Hay que investigar en nuevos materiales de construcción, en nuevos sistemas de aislamiento que permitan que todas las edificaciones sean más eficientes. Con eso podemos llegar a ahorrar hasta un 70% de la energía. Y sectores adictos al carbono. Esos son 3 industrias fundamentales: cementeras, cerámicas y metalurgias. Bueno, 4 realmente, y productos químicos. Estas industrias consumen una gran cantidad de petróleo, gas natural y de carbón.
y esas generan unas cantidades de CO2 enormes. ¿Y qué hay que hacer con estas? Electrificarlas también, para que la energía que le está dando el carbón o que le está dando el gas natural, pues venga a partir de renovables. Lo que pasa es que la electrificación de estas industrias es muy complicado, ¿vale? Y ya veremos cuál es el sentido de todo esto que he dicho ahora y que se resume en 3 palabras: electrificar, descarbonizar y almacenar. Tenemos que buscar algo que sea capaz de hacer estas 3 cosas, o por lo menos 2 de ellas. Y si hay alguien que puede hacerlo, es el hidrógeno verde. El hidrógeno es una excelente alternativa, como ahí se dice, para descarbonizar, porque no tiene carbono, para electrificar, porque el hidrógeno en las pilas de combustible genera electricidad, y para almacenar, porque la energía eléctrica sobrante a través de electrolizadores puede generar hidrógeno que después podemos utilizar y almacenar. Y el hidrógeno, pues bueno, tiene ventajas importantísimas. Hay una cosa que debéis saber, o sea, seguro que lo sabéis, porque el hidrógeno al final es lo primero que se dice de él, que es el elemento más abundante del universo. De manera que si es el elemento más abundante del universo, habrá que utilizarlo. ¿Qué pasa con esas ventajas? Pues que no produce CO2. Si no tiene carbón en su molécula, la molécula de hidrógeno es H2, pues no va a generar hidrógeno. O sea, no va a generar CO2, ¿no? Va a generar agua cuando lo quememos. Pero aparte también la densidad energética por unidad de peso es muy grande y eso es importante, ¿vale? Y luego además, y esto os lo enseñaré de nuevo, es el único que es capaz de almacenar grandes cantidades de energía durante mucho tiempo. Las demás, las tecnologías de baterías, de supercondensadores, de bombas hidroeléctricas, etcétera, esas pues almacenan bien energía, pero o el tiempo es corto o la cantidad de energía que producen es baja, ¿no? Pero también tiene desventajas, y es que el hidrógeno no es una fuente de energía. No vamos a algún lado donde está y lo cogemos, no. Forma parte de un montón de moléculas de las cuales tenemos que extraerlo, y para ello utilizamos pues energías renovables. ¿Dónde lo encontramos? Pues lo encontramos en los hidrocarburos, lo encontramos en la biomasa, lo encontramos en el agua, importantísimo, porque disponemos de gran cantidad de agua no dulce, ¿vale? Aunque luego al final la dulce es la que se necesita para los electrolizadores. Es una contradicción, pero realmente la gran cantidad de agua de la que disponemos tendría una cantidad de hidrógeno inmensa que poder utilizar. ¿Y dónde se está produciendo hidrógeno? Pues prácticamente en todo el mundo se generan 41 millones de toneladas. ¿Y cómo se produce? Pues fijaros, unimos este y es gas natural, petróleo y carbón. Estamos generando hidrógeno a partir de combustibles fósiles. Y tenemos que evitar eso, ¿no? Solo una pequeña parte se produce por electrólisis. ¿Y dónde lo estamos utilizando? Pues fundamentalmente en la industria química y petroquímica. Es lo que se llama una producción cautiva, porque se produce en esa industria para utilizarla en esa misma industria. No hay transporte a otro lado. Y fijaros que aquí solo hay una pequeña cantidad, este 3%, que pone que aeroespacial. Ese es el único hidrógeno que se está utilizando en medio de transporte. Realmente el hidrógeno en forma líquida se utiliza en las lanzaderas espaciales para poder despegar el cohete. Entonces, ese es el uso realmente que nosotros aquí nos gustaría, buscar el hidrógeno como alternativa, como combustible, como decía Daniel, ¿no? Entonces, bueno, la producción hoy en día de hidrógeno, y ya vamos a empezar con los colores del hidrógeno, esto es un lenguaje aparte, espero que os llevéis algún aprendizaje en colores para casa, porque al final, bueno, ya os daré mi opinión sobre esto, ¿no? El hidrógeno, pues inicialmente se llama gris, aquel hidrógeno que se produce de gas natural por reformado, y eso tiene 2 inconvenientes. Se utiliza gas natural, fuente no renovable, y generamos CO2, que es lo que no queremos. Con lo cual, el hidrógeno que hoy en día existe una tecnología muy ajustada, un hidrógeno muy económico, es el hidrógeno gris. Pero ese no lo queremos, porque no queremos ni generar CO2 ni consumir combustibles fósiles. Pero existe otro hidrógeno, el hidrógeno azul. El proceso es el mismo, ¿vale? ¿Veis? El proceso es el mismo,
¿Pero qué pasa ahora? Pues que este CO2, en vez de emitirlo, lo vamos a capturar y nos lo quedamos. Con lo cual, este hidrógeno ya no genera CO2. No quedamos el CO2 y lo almacenaremos, luego veremos dónde, ¿no? Otro hidrógeno, el turquesa. Estos los alemanes han sido los primeros que han dado la voz sobre el turquesa. Este turquesa, fijaros, utiliza también gas natural, metano, pero es una descomposición del metano en hidrógeno y carbón. Esto es sólido y esto es un gas, con lo cual tampoco estamos emitiendo CO2. Bueno, al final, seguimos con los hidrógenos. Turquesa verde. Veis que vamos pasando del gris, azul, un verde clarito a un verde verde, ¿no? Y este verde, pues es el que produciríamos a partir de las energías renovables. Pero fijaros que os pongo aquí una energía renovable, que es la biomasa, con interrogación, ¿vale? Y eso es así porque la biomasa son hidrocarburos, y los hidrocarburos se pueden reformar y obtener hidrógeno, pero en ese reformado, que se llama el proceso por el cual se transforma la biomasa en hidrógeno, genera CO2. Entonces, el verde se supone que es aquel que se genera sin emisiones de CO2. Pero ¿qué pasa con el CO2 que se generaría si utilizamos biomasa? Pues que ese CO2 es el que se emite a la atmósfera y después las plantas utilizan para volver a crecer. Sabéis que las plantas necesitan CO2 para poder hacer su fotosíntesis y demás, ¿vale? Entonces es un CO2 que realmente está reciclando, no estás incrementando la cantidad de CO2 en la atmósfera. Entonces hay una interrogación porque no se considera verde, pero bueno, yo es que en vez de hablar de hidrógeno verde, azul, gris, negro, marrón, turquesa, rosa, amarillo, fijaros, el rosa sería a partir de la nuclear por electrólisis, utilizando la energía eléctrica que viene de la nuclear y electrólisis obtener hidrógeno. El amarillo sería el que esa electricidad ya viniera pues, de la térmica, por ejemplo, o el negro o marrón que viene del carbón, o el blanco, que ese sí que sería, y se han descubierto algunos yacimientos pequeños de hidrógeno puro, ¿no? Pero al final, yo lo que os digo, y es lo que decía, que os doy aquí mi opinión, es que hablemos de hidrógeno renovable o no renovable, según venga o no de una fuente de energía renovable. Es mucho más fácil y no hay que hablar de colores, porque los colores te pueden confundir o pueden hacer que dentro de un país esté favorecido el rosa frente al verde y que le den más valor al verde que al rosa, cuando ambos no son contaminantes. Vamos a hablar de renovable o no renovable. Bueno, la biomasa pues simplemente se genera por la radiación solar al final, porque a partir del sol se hacen todas las actividades y aquí tenemos pues biomasas que pueden ser más sólidas, esas que son más sólidas, con menos cantidad de agua por procesos termoquímicos, pueden generar hidrógeno de una manera bastante eficiente, y aquellos que son unas biomasas mucho más blanditas, más con contenido en agua más alto, se pueden hacer mediante procesos biológicos hidrógeno. Y luego la radiación solar, importantísima en España. Somos uno de los países con mayor intensidad de radiación solar que puede ser utilizada mediante electrólisis, o sea, mediante placas fotovoltaicas y electricidad y electrólisis para generar ese hidrógeno. Aquí tenéis la electrólisis, que no es más que electricidad, agua y descomposición del agua por esa electricidad en oxígeno y hidrógeno. Y este hidrógeno completamente verde. No hay CO2 en ninguno de los procesos. Lo más que se produce es oxígeno, que además tiene valor adicional. Vamos a fijarnos un poquito en el transporte, que es lo que a nosotros más nos puede afectar más directamente, ¿no? Por el uso del coche. Fijaros la importancia que tendría el hidrógeno dentro de lo que sería el transporte en sí, porque ahora cuando hablamos de hidrógeno y transporte no estamos hablando de motores de combustión interna, estamos hablando de lo que se llama pila de combustible. La pila de combustible es el dispositivo donde se consume el hidrógeno y se genera electricidad. Y eso va a través de lo que se llama aquí termodinámicamente, disculpar que empiece a meter algunos términos un poco alejados del pensamiento general, es decir, que la energía del hidrógeno, cuando la queremos pasar por pilas de combustible a movimiento, a energía eléctrica, está gobernada por lo que se llama la ecuación de Nernst. Mientras que los motores de combustión, los que tenemos ahora, los que queman gasolina, van a través de lo que se llama termodinámicamente el límite de Carnot. ¿Qué significa eso? Que en el caso de los motores de combustión,
el ciclo que se produce de consumo, de generación y consumo de energía, lleva a que no más del 25% de la gasolina que ponemos es la que utilizamos para mover el coche. El resto se pierde en calor. Es decir, 1 litro de gasolina, pues solo 250 mililitros son realmente los que estamos utilizando para mover el coche. Lo otro es pérdida de calor. Mientras que cuando vamos con las pilas de combustible, que va a través de la ecuación de Nernst, podemos llegar a prácticamente el 70-72% de eficiencia. Es decir, ahora estaríamos, si tenemos 1 litro de hidrógeno, prácticamente 720 mililitros son los que vamos a utilizar para movernos, con lo cual eso dará mucha más eficiencia, mucho mejor aprovechamiento como combustible. Esto es simplemente para que hagáis, creo que tenéis que darle vídeo, eso es, perfecto. Es para que hagáis una idea de cómo funciona una pila de combustible. Esto es la pila, ¿vale? El stack. Y estos son, pues, ánodo y cátodo, que están separados por una membrana. Al ánodo llegan lo que es el hidrógeno, la moleculita de hidrógeno. Esa moleculita de hidrógeno lo que hace es descomponerse en protones que atraviesan la membrana y en electrones que van al circuito externo y que son los que van a mover el coche. Esa es la electricidad. Eso vuelve después al cátodo, donde se vuelven a unir con esos protones que han atravesado la membrana, más el oxígeno que estamos utilizando y formará agua, ¿vale? De manera que esto es una celda, muchas celdas componen un stack y esto es lo que hace que pueda moverse el coche porque se genera electricidad y podemos, dependiendo de la cantidad de celdas que pongamos, tener un sistema de mayor o menor potencia, ¿no? Entonces, lo importante es que tenemos hidrógeno, tenemos oxígeno y solo producimos electricidad y agua por el tubo de escape. Fijaros, en los términos de esta gráfica es muy interesante porque aquí es donde más o menos se refleja el sentido del hidrógeno como combustible. Cuando estamos hablando de pequeñas distancias, ciudad, movernos por la ciudad, residencial, aquí el hidrógeno quizás no tenga tanto sentido. Y el uso de los coches eléctricos está bien porque no se necesita mucha autonomía, solo necesitamos 20, 30, 40, 50 kilómetros, vamos y venimos en el día, podemos enchufar en casa, que cargue durante la noche y perfecto, no pasa nada. Ahora bien, cuando ya estamos hablando de taxis, que están continuamente circulando, vehículos más pesados, comerciales, transportistas, paquetería, aquí ya empieza a la parte eléctrica no tener tanto sentido, porque hay que hacer varias recargas al día, porque hay que recorrer más cantidad de kilómetros. Entonces, en este caso, el hidrógeno es donde tiene su sentido, porque la recarga del hidrógeno es igual que la de la gasolina. Son 5 minutitos en una hidrogenera, se carga y autonomía prácticamente similar a la gasolina. Si nos vamos a transportes más pesados, tipo trenes o tipo camiones, pues también, hay también el hidrógeno con todo su potencial, tanto como combustible como para todos los servicios auxiliares que forman parte de los vehículos, pues está muy bien. Es decir, tiene muchas ventajas. Ahora bien, cuando nos vamos también a lo que serían ya combustibles, o sea, medios de transporte más pesados, avión, barco, aquí el hidrógeno también se queda corto, porque son grandes cantidades lo que necesitan y además las pilas de combustible, en el caso de los aviones, por ejemplo, son muy pesadas, de manera que si metemos muchas pilas de combustible, pesaría el avión demasiado para poder levantar el vuelo. Con lo cual, aquí en vez de hidrógeno, lo que tiene sentido son combustibles derivados del hidrógeno. Es decir, el hidrógeno estaría presente, pero no sería como tal, sino que estaría transformado en lo que se llaman portadores, que serían moléculas similares a las que ahora mismo se están utilizando, el jet o el fuel oil, pero que provendrían de procesos en los que el hidrógeno verde sería una materia prima para obtenerlos. ¿Y existen coches de hidrógeno? Sí que existen, y conocéis alguno de ellos, sobre todo este, ¿no? Yo creo que este incluso lo han retirado ya del mercado. Pero bueno, en Japón precisamente es donde se está desarrollando muchísimo toda la parte de hidrógeno y hidrógeno para movilidad, ¿no? Tenéis tanto a nivel de transportes públicos, fijaros que aquí se está hablando de aviones pequeñitos que permitan remontar el vuelo sin mucho peso. Estos grandes también, pero como os decía, no para remontar el vuelo, sino para que el hidrógeno pueda nutrir todas las necesidades internas que tiene el avión
de aire acondicionado, movimiento de subida y bajada de ventanales o de puertas o de lo que necesiten, ¿no? Pero lo que es el arranque sí que iría con combustibles normales. También trenes en España, bueno, luego avanzaré, que se tienen previsiones para 2030 de tener un par de trenes con hidrógeno. Fijaros esto en los fiordos noruegos. Esto está muy bien, estos dispositivos, porque una de las cosas importantes que tiene el hidrógeno es que no contamina. Primero, el ruido es bajito y segundo, no hay, si hay alguna fuga de combustible, no cae sobre el agua porque el hidrógeno es gas, se iría, ¿no? Y entonces desde el punto de vista del ruido, desde el punto de vista de la contaminación por vertido, es muy, muy bueno, ¿no? Y esto es lo que os decía, el almacenamiento, es decir, sabemos cómo producir hidrógeno, pero lo podemos producir de una manera más o menos barata, más o menos verde, más o menos gris, más o menos azul, ¿no? Pero el almacenamiento es un problema o fue un problema, ¿no? Y entonces lo que sí es interesante es que como molécula de almacenamiento, pues como os decía, es que durante mucho tiempo y mucha cantidad de energía puede almacenar, pero ¿dónde lo ponemos, no? Y en los coches lo ponemos en depósitos a presión, 700 bares. Solucionado, testado, funciona muy bien, no hay problema y da autonomía de prácticamente 700-800 kilómetros. Pero para poder poner ese hidrógeno en esos depósitos necesitamos el equivalente a las hidrogeneras, que se llaman, ¿no? ¿Y tenemos hidrogeneras? Pues sí que tenemos hidrogeneras. Fijaros, sistemas como estos que sirven ya para surtir hidrógeno, pues están disponibles en muchos países. Por ejemplo, en Estados Unidos, esto en Corea, en Canadá. Lo estuvo en Zaragoza durante la Expo, ahora ya está desmantelado, pero sí que tenemos en la Fundación de Aragón y está en el Centro Nacional de Hidrógeno en Puerto Llano. Y esto quería un poco sacar pecho, ya que soy del CSIC, ¿vale? Y es que nosotros, dentro de la plataforma que antes ha hablado Daniel, pues estamos estamos haciendo una hidrogenera que estará construida para principios de verano, de manera que va a ser capaz de nutrir hidrógeno tanto a camiones como coches y será la primera pública que tengamos en España, ¿no? Y el almacenamiento importante en lo que serían los gaseoductos. Se está investigando junto con las grandes gasistas de meter hidrógeno en los grandes gaseoductos, de manera que podamos transportarlo donde queramos. Y esto es muy importante en España porque somos puente estratégico entre el norte de África, donde se va a generar un montón de hidrógeno verde por energía solar, y el norte de Europa, que es deficitaria en hidrógeno. Entonces, vamos a poder transportar ese hidrógeno a partir de nuestros gasoductos y ser punto y nexo de unión, ¿no? Aquí veis un poco todo. Quería hacer algunos apuntes. Yo creo que ya es que voy mal de tiempo. No sé por dónde. ¿Cuánto llevo ya, Daniel? 5 minutillos. Es que me gustaría daros un apunte económico porque al final esto es lo que decanta muchas veces el hidrógeno visto desde la sociedad como verdaderamente una alternativa, ¿no? Es decir, bueno, el hidrógeno, este informe del Luce Drive de Estados Unidos plantea que debe estar su precio alrededor de $2 por kilo si quiere ser competitivo, ¿no? Fijaros que esta es la línea de $2, eso significa que para que el hidrógeno cueste $2, si lo producimos a partir de gas natural, este gas natural debe estar a $6,9 los millones de toneladas británicas térmicas, ¿no? Es decir, hoy en día ese es el precio del gas. Es decir, mientras el precio del gas no llegue a ese valor, no vamos a tener competitivo la producción de hidrógeno por vía renovable. Es decir, hoy en día el hidrógeno, ese gris, que podría competir con el resto, está costando alrededor de 1,40, mientras que el renovable realmente está un poquito más del 2, ¿no? Con lo cual, quiere decir que mientras tengamos gas natural barato va a ser muy difícil que penetre el hidrógeno como tal. Eso hay muchos informes que también te dicen, bueno, va a ser competitivo a partir de eólica entre el año 2022 y 2032. A partir de esos años, el viento va a ser capaz de generar hidrógeno a un precio de $2, o la solar entre ese margen, ¿no?
Es decir, este informe es muy interesante de la Hydrogen Council, del McKinsey & Company, en donde sitúa a España como uno de los lugares donde se va a producir hidrógeno más barato del mundo. Es decir, estaremos por debajo de $1,5 el kilo. Este es un informe final, recientemente aparecido, yo lo veo muy, muy interesante, donde establece que con las tecnologías que tenemos hoy en día, el precio del hidrógeno va a estar alrededor de 3 a 5,5, ¿no? Y este precio, fijaros, si queremos utilizar el hidrógeno para calentar, el gas natural hoy en día debería de estar por encima de los $100. Si nos cuesta el gas natural por encima de los $100 el megavatio, sería competitivo, pero hoy en día está a 50. Ahora bien, si lo que queremos es competir con el gas, con el hidrógeno gris, la verdad es que podríamos estar compitiendo, pero a nivel de gas natural para quemar, ¿vale? En el gasóleo somos competitivos con el hidrógeno, somos capaces de producir con el hidrógeno gasoil que puede ser un poquito incluso más barato que el de ahora, ¿no? Porque ahora está a 1,5 y para que fuera competitivo debería estar a 0,8 y hoy en día está más caro, ¿no? En el caso del barco, aquí sí que es muy difícil, es decir, que el hidrógeno pueda ser competitivo para barco, no sería en forma de hidrógeno, recordar que os decía que deben de ser otras moléculas, que es el metanol, debe de estar alrededor de 1.000 euros la tonelada y hoy en día está a 600. Y en cuanto al carbón, para esas industrias como las siderurgias que utilizan carbón para reducir el hierro, es decir, ese carbón debería estar a más de $450 la tonelada para que el hidrógeno pudiera ser sustituto. Y hoy en día la tonelada de carbón está a 134. Bueno, no voy a ir rápido con esto porque al final lo que quería era simplemente mostraros que España realmente tiene un potencial enorme para energías renovables, pero además confluye en cosas tan importantes, no solamente de su capacidad de producción, porque tiene mucho sol, porque tiene mucho viento, sino que tiene una excelente red de gas natural que permitirá transportar ese hidrógeno donde se necesite y además un posicionamiento muy importante que tenemos que aprovechar entre el norte de África y el resto de Europa. Esta es la hoja de ruta de hidrógeno. España ha hecho sus deberes, ha hecho su hoja de ruta. Esa hoja de ruta tiene todos estos objetivos en donde quieren que haya 2 líneas de tren con hidrógeno, haya mucha potencia de electrolizadores, haya autobuses, haya vehículos, haya hidrogeneras y para el 2050 estar muy cerca de esa economía totalmente de hidrógeno. Informes, echarle un vistazo, los dejo ahí, son informes que hemos hecho en el CSIC, donde se hace un análisis detallado de las tecnologías que estamos investigando en el CSIC para hacer que el hidrógeno se pueda producir y se pueda aprovechar de manera más eficiente. Informes, muy interesante, de Oficina C. Es una oficina en en el Congreso, que lo que intenta es hacer de una manera clara y muy resumida, establecer las bondades de tecnologías o de alternativas energéticas, en este caso se hizo sobre el hidrógeno, para que se les pueda pasar a los diputados, tengan un conocimiento claro a la hora de tomar decisiones y hacer votaciones que tengan relación pues, con el establecimiento de normativas, legislaciones que afecten al hidrógeno, ¿no? Y las 2 visiones del hidrógeno, una que es de la compañía petrolera, que quiere seguir utilizando sus combustibles fósiles para generar hidrógeno y lo que se comprometen como mucho es a capturar el CO2 para que no se emita, y estas son la visión de la Unión Europea, donde las diferentes energías renovables, solar, eólica, biomasa, etcétera, generen ese hidrógeno que después se lleva a donde se necesite. Dejamos las conclusiones. Y simplemente pues os doy las gracias por aguantarme, por asistir y un poco ver e interesaros por este mundo del hidrógeno, en el que ahora podemos ahondar un poco más con vuestras preguntas y la charla que voy a tener con Sara. Pues muchas gracias. Bueno, arratsaldeon, buenas tardes. Pues mi nombre es Sara Barja, soy científica en el Centro de Física de Materiales y la Facultad de Químicas de la Universidad del País Vasco, aquí en San Sebastián. Y como decía Daniel al principio, pues estoy embarcada un poquito en estudiar este tema del cómo ocurren estas reacciones catalíticas a la escala más fundamental, a la escala de los átomos. Por tanto, pues el tener la oportunidad de presenciar en directo una charla de Antonio de este nivel, la verdad que me hace mucha ilusión y el
poder ahora también sacarle un poco los colores, ¿no? con las preguntas que le vamos a hacer. Adelante. Una de las cosas es, bueno, hemos visto que tienes una carrera y un perfil que da claro ejemplo de que, como diría mi abuela, eres un culo inquieto, ¿no? Que te motiva muchísimo el probar diferentes ámbitos y meterte en un montón de jaleos. ¿Qué es lo que realmente te ha llevado a motivar? O sea, ¿qué te ha llevado a elegir la carrera, esta parte del hidrógeno verde? Pues fíjate, la verdad que yo realmente no me había planteado el hidrógeno como línea de investigación en ningún momento, pero sí que en esa carrera tan larga y tediosa que tenemos los investigadores de hacer nuestra tesis, hacer el postdoc fuera, volver, pues eso te abre la mente y te mete en temáticas que no hubieras pensado, ¿no? Y entonces cuando fui a Estados Unidos, en Berkeley, que además sé que estuviste por ahí, con lo cual lo tendrás en mente, el lugar tan bonito y tan extremadamente interesante desde el punto de vista científico e intelectual de allí, donde hay investigadores españoles muy buenos liderando allí en Estados Unidos, en la Universidad de Berkeley, en algún laboratorio más, pues líneas energéticas y de materiales. Pues allí, en el 2002, ya hace algún tiempo, fue donde me abrieron la mente hacia el hidrógeno como posibilidad, como alternativa, pero que este hidrógeno tenía grandes problemas desde el punto de vista de la producción y sobre todo del almacenamiento. Entonces, bueno, yo me dedicaba a catálisis. La catálisis es muy amplia, se puede aplicar prácticamente a casi todo. Se puede aplicar en psicología y en medicina. Además, la base de la medicina es la catálisis enzimática, con lo cual es fundamental conocerla y eso pues te abre el interés por otras áreas y vías. Pero ahí fue donde asenté la importancia del hidrógeno, sobre todo porque está fuera del ciclo del carbono y su uso no debería de generar contaminantes tan importantes como los que en aquel momento se tenían, que eran los problemas de azufre, de nitrógeno y de CO, no de CO2, de CO. Entonces, pues en esa conversación, aunque yo allí me dedicaba a otro tipo de catálisis, en esa conversación con algunos amigos que además algunos eran de aquí, del País Vasco, que estaban haciendo pilas de combustible en ese momento, pues me abrieron la vista y el camino hacia indagar en mi catálisis y derivarla hacia el hidrógeno como una posibilidad a atraer a España y empezar a trabajar también en ello. Okay. Es muy bonito además el que traigas, porque yo tengo una experiencia un poco parecida también. Yo vengo de otro ámbito, fue también precisamente el estar en ese entorno como el de Berkeley, que yo también siempre lo comparo, que es un poco... Yo soy asturiana y es un poco también lo que me ha traído a San Sebastián, ¿no? Ese caldo de cultivo de diferentes disciplinas juntas en un mismo entorno reducido y además un entorno agradable que da pues para dar discusiones, y es cuando al final terminas saliendo un poco de la zona de confort y llevando lo que conoces a otra temática que no te habías planteado inicialmente, la verdad que sí. Y además, Sara, yo creo que eso seguro que lo viviste tú también, cuando los investigadores salimos fuera, al final haces un poco pues grupo o con más españoles o afines a españoles que no están trabajando en lo mismo que tú, pero que sí que pueden tener algún link, y que como nuestras conversaciones fundamentalmente se centran en la ciencia que estamos haciendo, al final te animas escuchando al otro, te animas viendo conexiones y te animas pensando en, pues además de esto, ¿qué puedo hacer esto? Y como puedo hacer esto y tengo a esta persona que además también sabe de esto, me puede ayudar. Y eso genera al final de verdad unas sinergias y un avance y una aceleración en la investigación que en otros entornos no harías. Por eso es bueno salir fuera, creo yo, ¿no? Sí. Porque yo creo que tú también allí tuviste muy buena experiencia. Sí, yo creo que sí, para mí por lo menos yo creo que es una de las cosas bonitas que me ha aportado la carrera científica. En mi caso, es cierto que luego, bueno, pues las situaciones personales de cada persona son distintas, pero en mi caso yo creo que me ha dado, pues eso, ¿no? el entender otras culturas científicas, otras políticas científicas, para saber qué es lo que funciona y lo que no, y con lo que luego, bueno, pues te quieres quedar. Así que la verdad que... Y en toda esta transición, o sea, todas estas cosas, como digo yo, ¿ha habido algún momento capón? O sea, ¿hay alguna reflexión que tú le dirías a tu yo de estudiante de doctorado que dirías, pero ¿cómo te has metido en esto? Pero momento capón.
Hay muchos momentos realmente, pero fíjate que a lo mejor el momento más capón no ha sido el momento científico. Yo creo que el momento científico tú lo buscas la temática y eres capaz de asimilarlo, de buscar pues, a las personas que puedan ayudarte o buscar el entorno, la financiación, lo que sea, ¿no? Porque vas tú, lo haces tú y tú lo terminas cerrando o abriendo, ¿no? Pero el momento capón, sin que ello sirva para decir que no me gustó, todo lo contrario, ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida, es que recientemente he tenido un chiquillo. Y en el tener un hijo me lleva a una reflexión que si lo hubiera hecho antes, a lo mejor no me hubiera metido en todo lo que me he metido, porque empiezo a ver con miedo ciertos, conectando con esta transición energética, cómo la estamos haciendo, cómo los países se reúnen en el COP28, no llegan a acuerdos y van a seguir contaminando, y van a seguir haciendo del planeta un lugar bastante inhóspito. Nosotros, como científicos, nos hemos metido en el hidrógeno para intentar dar solución y ayudar a que los países se convenzan de esa sostenibilidad necesaria y demás. Y como eso no se hace, ahora yo conecto con mi hijo, que acaba prácticamente de nacer, y qué vida le va a esperar y cómo va a gestionar él, y cómo se va a encontrar lo que se va a encontrar, cómo puede gestionarlo y cómo le puede afectar, ¿no? Entonces, eso que yo ya no lo controlo, eso que yo ya no tiene nada que ver con las posibilidades que yo pueda tener de decidir o no, es el momento capón de decir, joder, habría que pensarse hasta qué punto es bueno generar un entorno para atraer personas al mundo que le estamos dejando un legado terrible, ¿no? Entonces, ese es el momento capón. Luego tengo otros muchos de meterme, pues, pensando en los catalizadores y cómo puedo yo hacer más selectivos esos catalizadores, pues las enzimas. ¿Y dónde se estudian las enzimas? En medicina, es fundamental. Pues me meto y estudio medicina, veo las bases bioquímicas de todo eso y lo traslado a mis centros activos en catálisis, y tú en eso que estás haciendo ahora a nivel fundamental, muy fundamental, ese tipo de centros, caracterizándolos, viendo su actividad, pues todo eso, si logramos que se parezcan a los que hay en nuestro cuerpo, en los que hay en los seres vivos, podemos tener sistemas súper selectivos a temperatura ambiente y en medio acuoso. Es que queremos más, ¿no? Que eso. Y con esto, y así ya un poco para luego también dejar las preguntas al público, un poco con la reflexión esta también del niño, porque yo por lo menos a mí la maternidad es una cosa, yo creo que en ciencia también tenemos como una mentalidad de que lo tenemos todo súper controlado, tenemos un programa, tenemos unos fechas límites, unas entregas, y de repente aparece una persona que lo único a mí que me ha demostrado es no tienes el control de nada. O sea, pensabas que lo tenías, pero ya está, ahora no es. Pero ¿Cómo es esa vida? Porque lo que decía Dani, ¿no? Es como a mí realmente yo también ver en todo lo que estás metido, con un niño súper chiqui. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cuántas horas tiene tu día? La verdad es que desde que tengo el niño tiene menos horas el día, pero lo agradezco porque me retira un poco también de estar dándole continuamente a la bola el tema científico, ¿no? Pero sí que no es que haya una planificación muy estricta, pero sí que tienes que tener desde una comunicación muy clara y muy transparente con tu pareja para saber qué cosas se tienen que hacer y qué no se pueden hacer, hasta, pues bueno, es decir, una de las cosas que he hecho hoy, por ejemplo, ¿no? Y como os contaba antes, os contaba Idoia, me he venido a San Sebastián desde Valencia en coche. No es lo habitual porque joder, está lejos y entonces pues tiene su peligro. Pero si me venía en transporte público tenía que pasar esta noche, que aunque la voy a pasar, pero luego no llegaría al día siguiente a Valencia a las 4 de la tarde.
y mi hijo tiene el primer festival que sale bailando no sé qué, entonces quiero llegar a verlo. Con lo cual me vengo en coche y en coche sí que saliendo mañana llego. Entonces, eso es un ejemplo de cómo vas planificando y haciendo las cosas para poder llegar a todo. Pero es verdad que tal y como está hoy en día la legislación establecida, la teoría sobre conciliación es muy buena, pero la práctica es imposible. Yo creo que no funciona ni la teoría en lo de la conciliación. O sea. No. Entonces, pues bueno, sí que tienes que tener una planificación bastante clara y bastante concisa de lo que quieres hacer en el día e intentar pues, que todo eso cuadre con huecos en los que la familia tiene que tener sí o sí su espacio. Y cuando la familia no tiene su espacio, empieza a retirar de la lista cosas del trabajo. Es decir, yo creo que trabajos hay muchos y familia una. Así que... Pues muchísimas gracias por... Yo tengo 1000 preguntas más, pero voy a dejar a la audiencia con el foco. No veo tampoco... Ah, vale. Oh, maravilla. Sí. Buenas noches, muchas gracias por la presentación, muy ágil, pedagógica, visual. Bueno, a mí me surgen, siempre he tenido muchas dudas con el hidrógeno verde, o sea, ya descartando el resto obviamente porque nos vamos a poner en plan de futuro y tiene que ser verde. Primero porque el hidrógeno como vector energético pues va a partir de la electrólisis, como has comentado, y por lo tanto entiendo que siempre va a ser más caro que la electricidad. En ese sentido, yo lo que veo es que el interés detrás del hidrógeno, siendo más caro que la electricidad, están las compañías que actualmente nos mantienen todavía en ese círculo vicioso de coge, vete a un depósito, a una gasolinera, lo mueven por camiones, tienen la red de tubos y quieren que un poco sigamos enganchados a todo eso, ¿no? Las compañías petrolíferas, de gas, etcétera. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de costo, como digo, y desde el punto de vista práctico, no lo acabo de ver. No sé si me puedes dar un poco más de luz. Yo trabajo en la industria electrointensiva, y desde luego tampoco lo vemos. Estamos caminando, como has dicho, hacia la electrificación y, bueno, pues sin más. Y bueno, lo único que comentarte, imagino que si en vez del País Vasco hubiera sido otro sitio, hubiera sido en tren, pero ya sabemos que aquí estamos bastante mal conectados con un trazado del siglo XIX. Y también me llama la atención que haya proyectos de hidrógeno en ferrocarril, cuando teniendo una red de ferrocarril que está electrificada casi en su mayoría, excepto en pequeñas zonas, ¿no? Pues no veo necesario sustituir la electricidad por hidrógeno, ¿no? Empezamos por lo último, ¿vale? Por el tren. A ver, sí que es verdad, es decir, donde la electricidad llega bien, el tren eléctrico tiene su sentido, pero este tren de hidrógeno no está pensado para sustituir a un AVE o para sustituir a otro tren electrificado, ¿no? Se trataría de poner en aquellos lugares donde llevar la electricidad cuesta, y eso lo están haciendo en Europa, ya lo están haciendo en Alemania, lo están haciendo en Dinamarca y en España. No recuerdo bien cuál es el tramo que quieren hacer, pero son tramos de montaña bastante difíciles de llevar la electricidad a ellos. Es decir, no se trata de sustituir electricidad por hidrógeno, sino complementar con el hidrógeno aquellos lugares que no podrían electrificar un tren para que llegara y poner el de hidrógeno, que tiene más sentido. En cuanto al uso del hidrógeno en general, y eso que dices de que es más caro que la electricidad, pues es verdad. Lo que pasa es que la electricidad, si viene de las energías renovables, puede tener precios muy baratos, sobre todo cuando de verdad estén masivamente produciéndose a partir de renovables, y sobre todo cuando haya una energía eléctrica que no se va a consumir, porque no hay demanda. Entonces, esa energía eléctrica que nadie va a consumir o es 0 o es 0,1, a lo mejor 0,1 es suficiente pagarla, y eso te generará por electrólisis un hidrógeno bastante barato. Otra cosa es que esas cosas pasen, ¿vale? Y eso es difícil, ahí no cuenta
en el fondo el desarrollo tecnológico, ni los investigadores como nosotros que podamos dar luz o dar lugar a tecnologías que sean muy eficientes. Ahí hay algo más, que es todo lo que tiene que ver con la legislación, política, regulación, etc. Es importante que los estados, si apuestan por el hidrógeno, creen, junto con las empresas, un entorno factible de demanda y producción. Y en ese entorno factible de demanda-producción estoy seguro y estamos seguros que el hidrógeno tendrá precios baratos, se podrá utilizar en donde se quiera utilizar y tenga sentido y sobre todo lo que hará es abrir un mercado en las que las empresas todavía no quieren entrar porque no ven ni una regulación ni ven quién les va a demandar hidrógeno y no ven el negocio todavía, ¿no? Y es verdad que hay sectores en los cuales, pues bueno, como los que podéis estar, no sé si es una siderurgia, una cementera donde trabajas, del papel, en donde electrificar, al fin y al cabo, puede tener su sentido. Y de hecho, todo lo que se pueda electrificar va a ir por delante de lo que se pueda hidrogenar, entre comillas, ¿no? Entonces, es probable que ahora mismo el hidrógeno, como no se produce de una manera barata y como no se sabe exactamente cómo se va a llevar, que puede ser a través de los gasoductos, pero también se está investigando, ¿vale? Porque los gasoductos tienen sus problemas técnicos a nivel de aleaciones y posibles fugas, y que rehacer, que es lo que se pretende, a lo mejor una nueva red gasista desde el inicio, eso no es factible por el momento. Entonces, es posible que cuando todo eso sí que esté más avanzado, todo aquello que se electrifica o que se está pensando en electrificar porque el hidrógeno tiene unas características que no le van, sí que después pueden llegar a hacer uso de hidrógeno, no a lo mejor para el proceso principal, pero sí para otros muchos auxiliares alrededor de la industria. No es fácil. El hidrógeno como alternativa, y como empecé la charla, os lo digo aquí también, no es la alternativa, es una más de las alternativas. El hidrógeno todavía está buscando sus nichos, ¿vale? Y en donde inicialmente ya ha encontrado su nicho y se va a utilizar de manera masiva es en las industrias químicas de refino, ¿vale? O todas esas industrias que hacen uso del hidrógeno para obtener productos químicos. Porque es que ya por ley se les va a obligar que el 25% del hidrógeno que esas industrias utilicen sean hidrógeno de origen verde. Y entonces ahí va a ser la primera industria que va a demandar hidrógeno verde. ¿Qué están haciendo las refineras? Muchas de ellas, pues poniendo campos solares alrededor de la refinera y electrolizadores para generar su propio hidrógeno. U otras que están haciendo, pues trabajando con moléculas de biomasa para reformarlo, llame el etanol, llama cualquier otro derivado de la biomasa, gasificación, pirólisis, para generar un hidrógeno, que sería también renovable o verde, para inyectarlo en sus procesos. Es decir, pero el camino no va a ser como se planteó, que en el 2050 ya vamos a estar a pleno rendimiento. Va a ser mucho más largo y no, insisto, no por las tecnologías, sino por la propia mercado, la apuesta gubernamental y la apuesta industrial. Es complicado, ahí van cosas que van más allá de nuestro trabajo científico y que yo me he visto obligado a ver algún, digamos, a ver alguno de estos entornos, porque al final pues te llaman para que les des tu opinión de cómo ves la tecnología, ¿no? Pero que desde luego ni es nuestro objetivo como investigadores, ni es un entorno donde yo me siente cómodo hablando, porque yo hablo técnicamente y las cosas técnicas funcionan o no, es lo que se llama las decisiones con la evidencia científica, pero la evidencia científica te dice por dónde ir, pero luego la decisión política es otra, porque tiene en cuenta pues la opinión pública, cómo le puede afectar eso a los votos, aunque es verdad que eso vaya a funcionar, luego tiene pues algún inconveniente desde el punto de vista del entorno donde se instaure. Entonces, la evidencia científica es clara y se sabe lo que se tiene que hacer. Las decisiones políticas son otras. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, dos preguntas.
La primera es en cuanto a la generación del hidrógeno verde, que has hablado ahí de puntos de corte en competencia con otras alternativas, pero lo curioso es que no se penaliza, digamos, la producción de CO2, porque el problema es si el coste de producir CO2 es cero, evidentemente el hidrógeno le va a costar ser competitivo, pero si de alguna manera se contempla en todos estos tratados, se ha visto si de alguna manera un elemento de penalización económica frente a los procesos que generan CO2, porque evidentemente eso tiene un coste y eso no es cero. Entonces, es un tema que me asombra siempre. Y después la segunda es, en el caso de que se tenga la posibilidad de producir hidrógeno verde competitivo, yo he oído que es un gas bastante puñetero desde el punto de vista de transporte por gasoductos, porque se filtra por cualquier escapaje, es una molécula tan pequeña que se filtra, es además muy corrosiva. ¿Cómo está? ¿Realmente es factible hoy en día? ¿Hay tecnología suficiente para crear infraestructuras viables de transporte de miles de kilómetros? Respecto a lo primero, es decir, ¿qué me decías lo primero? Dime alguna palabrita clave. El coste, la penalización. Vale, sí. Es decir, es verdad que al final, es decir, todos los estudios que yo os planteo ahí en ningún momento hablan de la penalización que puede tener esa generación de CO2, ¿no? Pero sí que es verdad que las industrias como estas que yo os decía, que son las primeras que van a incorporar hidrógeno verde, es decir, estas hasta ahora estaban produciendo su hidrógeno generando CO2. Y ese CO2 ellos sí que tienen que pagar. Las industrias pagan por emitir, eso sí que es así. Entonces, ellos sí que lo tienen en cuenta a la hora de meter ese hidrógeno verde y cómo ese balance de hidrógeno verde les va a compensar en no estar produciendo una cantidad de CO2 equivalente. En todos los precios que ves ahí, sí que en el último informe se tiene en cuenta el CO2, ¿vale?, que se estaría emitiendo y que tendría unos derechos de pago. Hoy en día se sabe cuánto hidrógeno, cuánto CO2, cuál es el coste por emitir CO2, se sabe. Entonces esto lo puedes incorporar a los estudios que yo te he puesto ahí y sí que los tienen en cuenta, y a pesar de ello y teniendo en cuenta que hay una penalización por CO2, los cuentas siguen saliendo desfavorables para el hidrógeno, pero eso es por una razón muy sencilla, y es que actualmente la penalización de CO2 no es lo suficientemente alta para que compense. Pero sí que se plantea, y en ese informe lo dice muy bien, que en un futuro esto va a cambiar, van a subir las penalizaciones del CO2. Y si eso pasa, que pasará, estaremos en otro escenario en donde la gente estará buscando, las industrias estarán buscando, los combustibles estarán buscando pues cualquier manera alternativa en la que el CO2 no esté para no penalizarse. Y aquí es el hidrógeno de electrólisis donde empezará a tener sentido. Pero de todas maneras es difícil, que si no se ponen de acuerdo los países, como ha pasado en este COP28, donde pues digamos que lo que se firma lo han firmado los países que menos contaminan, los dos más contaminantes como China y Estados Unidos no se ven, es decir, no se ven ahí reflejados, pues poco podemos hacer, ¿vale? Lo que sí está claro es que el hidrógeno, y ahí hilo con una de las cuestiones que antes hablaba tu compañero, que el CO2, que el hidrógeno debe ser verde sí o sí, tener en cuenta que en la transición, si nos vamos a ser solamente, si España solo apuesta por hidrógeno verde, le va a costar un dinero mucho más, va a ser mucho menos competitivo con un hidrógeno azul o un hidrógeno turquesa de los alemanes, que su legislación le permitirá utilizar y que por tanto favorecerá a sus empresas, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de apostar por todo aquel hidrógeno que sea lo menos contaminante posible para al final terminar de utilizar el menos contaminante, pero mientras tanto hagamos competitivas todas nuestras empresas y demás. La segunda cuestión era... La segunda era relacionada. Transporte. Vale, eso sí que está... Las infraestructuras hay muchos proyectos en los que se está haciendo estudios de porcentajes de hidrógeno junto con gas natural que se están llevando por los gasoductos.
¿vale? Porque el hidrógeno se mete junto con el metano y luego en origen, o sea, en destino, se pueden separar y de nuevo tienes tu hidrógeno. Entonces, sí que hasta cantidades del 20% más o menos de hidrógeno gas natural, los actuales gasoductos lo resisten más o menos bien, sin problemas de corrosión y sin problemas de fugas. Ahora, si lo que queremos es transportar hidrógeno 100% puro, no nos sirven, porque como bien has dicho, hay problemas de fugas, porque las soldaduras no están ajustadas para un gas tan lábil y tan pequeñito, ¿no? Moléculas tan pequeñas, aparte de que hay corrosión también. Creo que el gasoducto que están planteando desde Cataluña hacia Marsella, que es un gasoducto para hidrógeno, precisamente, ese sí que se está intentando, digamos, diseñar con los materiales adecuados para que permita 100% hidrógeno. Pero actualmente, es decir, no sería, dentro de la problemática que sería transportar hidrógeno por gasoductos, digamos que tendríamos un mal menor porque sí podíamos llevar un porcentaje de hidrógeno junto con el gas natural que podíamos llevarlo donde quisiéramos. No es la solución, pero inicialmente podría ser una alternativa. Yo aquí luego quiero puntualizar que luego yo creo que una ventaja también del hidrógeno a partir de agua es que si se consigue también se puede descentralizar. Entonces es una cosa que se puede llevar un poco a lo que comentabas, con combinarlo con la electrificación de los trenes. Realmente pues poner unas plantas de producción de hidrógeno y consumo, la batería, la pila, en zonas donde bueno, pues necesitas agua, una desalinizadora, pero bueno, desaladora o... pero bueno, sacar un poquito de tener que hacer ese transporte. Claro, es que al final el hidrógeno lo bueno que tiene es que tiene muchas fuentes de donde producirlo, por electrólisis, por gasificación, por pirólisis. Es decir, puedes utilizar, si aquí tienes sol, pues sol, produzco mi hidrógeno y no lo transporto prácticamente nada, lo utilizo en esa zona de influencia. Donde tenga biomasa, pues lo produzco de la biomasa. Donde tenga eólica, la produzco de la eólica. Entonces, aparte de que va a ser necesario transporte porque están pensando en esos grandes macro lugares de producción del norte de África para llevar al norte de Europa, sí que, como bien dice Sara, la descentralización en la producción para que donde se produzca se consuma reduciría en mucho ese problema de transporte, ¿no? Y geopolíticamente también daría no un escenario completamente distinto. Claro, sí, sí. Claro. ¿Más preguntas? ¿Alguna otra persona? Si no, le cedemos. Venga, Yanko, o si no, bueno, usted y luego. Bueno, ya es que he tenido que hacerla. La del coche eléctrico. Vale, rápido, con un sí o un no, ¿vale? No, ¿qué piensas sencillamente rápido? El coche eléctrico a mí me parece que es una broma porque no encaja como un elemento candidato a sustituir el parque móvil del planeta, porque no salen las cuentas y ahora no es el momento para, pero vamos, hay razones más que suficientes. Entonces, si crees que la pila de combustible es una tecnología alternativa para el coche eléctrico. Yo aquí sí que me adhiero a la evidencia científica otra vez, ¿no? Lo es cuando estemos hablando de autonomías mayores y de mayor uso intensivo del coche. Cuando estamos hablando de un coche que utilizas menos de una hora al día, yo creo que tiene más sentido el eléctrico. Tiene más sentido el eléctrico, porque al final lo cargas aquí, lo cargas allí, en el trabajo, en casa, ni siquiera vas y vienes y lo vuelves a cargar en casa de manera lenta, utilizando electricidad de bajo coste, de tarifa. Entonces yo creo que tiene mucho sentido ahí. Es decir, ahora bien, lo que ya las empresas de coches o de suministro, las grandes empresas eléctricas, estén pensando entre ellos que eso es un negocio que tienen que sí o sí ponerlo a funcionar, ya no lo sé, pero desde luego que desde el punto de vista de la evidencia yo creo que sí, que el eléctrico tiene su sentido para eso. Con lo cual no sería el coche principal de una familia, sino sería el coche principal para el trabajo. Perdón, al hilo de la distribución del hidrógeno, yo he visto últimamente bastantes artículos referentes a usar el amoníaco como una especie de vector para el hidrógeno. A mí no me salen las cuentas. Yo soy químico y esas cosas que has descrito ahí del ciclo de Carnot y tal,
me da que producir amoníaco para luego descomponerlo y producir hidrógeno, pues no me salen las cuentas. Pero como tú eres más experto que yo en el tema, a ver cuál es tu opinión. A ver, lo del amoníaco se lo están tomando muy en serio, ¿eh? Es decir, como portador de hidrógeno. Es decir, cuando se trata de transportar el hidrógeno de, por ejemplo, que es lo que no es amoníaco, pero bueno, Japón no puede producir todo el hidrógeno que consume. ¿Qué ha hecho? Un convenio con Australia y Australia lo está produciendo, ¿no? Entonces, desde Australia hasta Japón lo llevan en barcos y lo llevan de varias formas. Y una de ellas no es amoníaco, pero es otro compuesto químico, que lo que hacen es el hidrógeno se transforma en ese compuesto químico, que es muy bien almacenable porque es líquido, eso permite grandes cantidades llevar en depósitos, llegan a puerto en Japón y en puerto hay un reactor de deshidrogenación, que se llama, en donde extrae ese hidrógeno. A ellos les salen las cuentas así. Otra cosa es que, pues bueno, yo creo que el amoníaco compite con fertilizantes, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, las grandes expectativas que inicialmente tenía el amoníaco, yo creo que están empezando a caer porque hay grandes empresas en las que en vez de amoníaco están apostando por metanol, por ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que hagáis las cuentas de todo lo que tiene que ver con el hidrógeno, no sale en nada, pero no sale porque no hay mercado. Si hubiera un mercado en el que se pusiera sobre la mesa el precio, en producirlo, en usarlo y en tener una normativa y una regulación, probablemente ya sí saliera. Pero ahora mismo está claro que no, estamos iniciándolo como no salían las cuentas en otro tipo de tecnologías que se inician, ¿no? Entonces, en eso te doy toda la razón, vamos, no salen. Pues una última pregunta. Tengo varias. A ver si sé sintetizarlas un poquito y no abrumar demasiado. A ver, primero, igual al hilo de la última, entiendo que el hidrógeno, el sentido que tiene es almacenar energía, ¿no? O sea, básicamente el sentido es que sirva de vector de almacenamiento. Luego, has estado comentando antes que la siderurgia, que no era competitivo, no era eficiente el hidrógeno, porque tenía un coste de 450, me parece, pero no sé si te estabas refiriendo al hidrógeno como combustible o como pila, o sea, porque la eficiencia de utilizarlo de una forma o de otra sería... No, ¿en cuál de ellos? Es que te hablo del hidrógeno para usar, creo que era el que comparaba con gas natural, ¿no? Sí, cuando has estado hablando en tema económico, has puesto el último ejemplo de la siderurgia y bueno, era 450, entonces, y 134 era el coste. Ese era, ¿no? Eso es. Entonces, no sé si estamos hablando del uso del hidrógeno para generar electricidad o para combustible, o sea, para generar combustible. Si fuese para generar electricidad sería una tercera parte el coste, porque es 3 veces más. O sea, es un tercio más. No, es que no va por ahí. No, te explico, ¿vale? Esto último, la siderurgia, tú sabes que para reducir el hierro se utiliza carbón, se mete carbón dentro como combustible y reducen el hierro, ¿no? Entonces, sustituir ese carbón para reducir por hidrógeno, es decir, quitas el carbón y metes hidrógeno para reducir. Es decir, realmente sería así, como un combustible, por entenderlo así. Es decir, solo sería competitivo cuando el carbón esté a ese precio de 450. Ahora mismo el carbón está a 134. Con lo cual, el hidrógeno, aunque pueda hacer el efecto que haría el carbón, que es reducir, además el hidrógeno es una molécula superreductora, mientras el carbón no cueste más de 450, creo que es la tonelada, ¿sí? El hidrógeno no tiene sentido que se ponga ahí. No obstante, la siderurgia sí que están investigando en meter hidrógeno directo en sus altos hornos, para reducir. Es verdad que a lo mejor hay que cambiar las tecnologías de los hornos, no vale solamente sustituir carbón por hidrógeno, habrá que ajustar algo más, ¿no? Pero bueno, el hidrógeno es menos energético, es decir, tiene sus problemas, no solamente el precio, sino los problemas. No sé si la satisfacción de los siderúrgicos o siderúrgicos es suficiente. Utilizar hidrógeno, necesitan carbón. Pero desde luego, utilizar carbón, como quemas, estás generando un montón de CO2, porque lo estás quemando ahí. Con el hidrógeno reduces y estás formando agua. Entonces,
esa siderurgia se ahorra la factura de CO2, que esa la tienen que pagar. Entonces, si tienen en cuenta todo ese balance, le pueden salir las cuentas, pero, y eso lo ha tenido en cuenta este estudio, mientras el carbón no tenga ese precio, es difícil. Va por ahí, ¿vale? Más. Pues listo, entonces lo único como almacenamiento, que sí que tiene sentido como vector de almacenamiento, el hidrógeno. No, y como materia prima. Claro, en la industria química, en la industria del refino, en la industria de plásticos, se utiliza hidrógeno a mansalvas. Ese hidrógeno, ¿de dónde lo está obteniendo ahora? Del petróleo. Tiene que, un 25% ya lo tiene que hacer de renovables, con lo cual ese hidrógeno tiene que venir sí o sí de electrólisis, fundamentalmente. Si el hidrógeno es que es almacenamiento, es que es combustible, es que es materia prima, es que tiene... Es decir, no hay ninguna otra molécula que pueda tener esa versatilidad. Y es almacenamiento, como te decía ahí, descarbonización y electrificación. ¿Vale? Muy bien, pues si no queréis añadir nada más, cerramos aquí. Sí. Venga, la última. Que pero tiene conste ser que yo superrápido. todo lo que os digo aquí, una parte es mi opinión y no tiene por qué ser... Sí, sí, sí. De 100 kilómetros, más de 100 kilómetros, Sí. estabas comparando, entiendo, un vehículo con batería y un vehículo con pila de hidrógeno, ¿no? Sí, es que más que nada es para que te escuchen los que estén por bueno, ahí. sí, perdona. Entonces, lo único era por centrar, por tener una idea, si sabes, bueno, me imagino que sí, el ratio kilovatios peso que hay en un caso de almacenamiento con baterías y en otro en el que tenemos el hidrógeno con su pila de combustible. Ese número no te lo voy a saber decir. ¿No? No, es decir, en cuanto a eficiencia, es probable que la eficiencia de la batería sea más alta, seguro. No, pero aparte de la eficencia de la batería, el propio peso de la solución, o sea, una pila de combustible... Creo que un kilo de hidrógeno equivale a unos 33 kilovatios. Y normalmente estos depósitos tienen sobre 3-4 kilos de hidrógeno. Es decir, un coche de pila de combustible suele almacenar entre 3-4 kilos, sabiendo que cada kilo de hidrógeno son unos 33-34 kilovatios. O sea, con la pila de combustible sacan 33 kilovatios. Sí. Sacas muchísimo más que con una batería. Vamos. Claro, sacas muchísimo más. Muy bien. Y luego pensar una cosa también, es decir, las baterías tienen metales que sabéis que son limitados, el litio, ¿no? Es decir, y todo eso, es decir, si todo fuera baterías, no tenemos litio para todo, ¿no? Entonces, si se diversifica un poco, tenemos baterías en unas cosas, en otras pilas de combustible, etcétera, pues yo creo que sí que puede tener la cosa más sentido, ¿no? Muy bien, pues yo creo que con esto podemos cerrar. Me gustaría antes de despedirnos, pues recordaos que esta charla, así como todos los eventos que tenemos, los colgamos en nuestro canal de YouTube, así que podéis volver a verla o bueno, se ha puesto muy técnica, o sea que a lo mejor hay que revisar algún dato, etcétera. Sí, seguro, y luego seguro. Que nos podéis seguir en las redes sociales, en X, en nuestro perfil @cfmdonostia y en nuestra web cfm.ehu.eus, donde pues ponemos todas las actividades que realizamos y también podéis ver lo que la actividad científica del centro. Y luego ya, pues sin más, pues darle las gracias a Antonio y a Sara por la charla, el diálogo que han tenido, responder a sus preguntas, a todos ustedes por estar esta tarde con nosotros y muchas gracias a Kutxa Fundazioa por apoyarnos un año más y darnos esta sala para este evento. Pues muchas gracias. Gracias.